tendríamos que estar hablando de otra cosa. O por lo menos, si usted o vos estuvieron escuchando el arranque de nuestra transmisión, en realidad estamos las 24 horas. Tal es así que estuvimos a las 2:30, 3 de la mañana, cuando llegó la selección, en Ezeiza, con este equipo de trabajo que encabeza Juanchi Molina, pero que llevó también a Lucas Otero, Michael Torcat y también a Ailén Fortuna. 4 periodistas que están allá trabajando, porque antes de empezar con el tema de la incertidumbre brutal que hay, de los errores que se cometieron al anunciar este feriado nacional en las formas, voy a decir algo que quiero que quede claro. Tengo muchísima, pero muchísima preocupación, de lo que va a ser hoy la movida de los jugadores hasta el obelisco y del obelisco hasta Ezeiza de vuelta. Ayer, a la madrugada, hoy a la madrugada, estuvimos al aire. No es que lo recibimos por un canal nacional o lo leímos en alguna web de Buenos Aires, del orden nacional. Lo vivimos ahí, con nuestros 4 periodistas. 2 horas tardaron en hacer 10 kilómetros. Desde Ezeiza al predio de la AFA, es una autopista que ya arranca, por supuesto, en Capital Federal y recorre esos 45 kilómetros. Bueno, pegada a la AFA, al aeropuerto, fue buscado ahí por muchas razones. Una era la posibilidad de que cuando la selección tuviera que entrar o salir, tenía el aeropuerto a 5 minutos. 2 horas tardaron en llegar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar hoy? El colectivo en un momento se bamboleó. La cara de los jugadores era la cara de ¿qué pasa? De verdad, hay una idea de lo que va a ser la muchedumbre. Se especulaba en 2 millones. Sí, 2 millones. Se especula ahora entre 3 a 4 millones de personas. Esto tiene que estar perfectamente organizado, porque me pondría muy triste como argentino, y hablo como argentino, no como periodista, que seamos noticia por otra cosa, no más que por los festejos. Pero si los jugadores pretenden llegar saliendo a las 12, que no van a ser a las 12, porque se acostaron a las 5 de la mañana, y vienen acelerados y todo esto se retrasa. Si piensan en salir, pongamos a las 13, al obelisco, si en la madrugada, para hacer 10 kilómetros, tardaron 2 horas, para hacer esos 40 kilómetros, cuando entren en la ciudad, me preocupa mucho, muchísimo, porque además de eso están los comercios cercanos, están las familias, porque está papá y mamá que van a ir con sus chicos, chiquititos. Esto hablo de los porteños, de la gente que vive en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y algún poquito de la gente del interior. Porque ¿cuántos podrán llegar? La gente de provincia de Buenos Aires, los del sur de provincia de Santa Fe, alguno que sea apasionado de nuestra capital, o de Paraná, o de Rosario, o de La Pampa, o de Bahía Blanca, o de Mar del Plata, para mirar el país en su totalidad. Pero arranquemos con el feriado. Y ahora voy a tomar contacto con el doctor Eduardo Massot. Termino acá, porque está bueno que lo tengamos en primera línea. El error de comunicar el gobierno nacional a las 19:20, creando una incertidumbre evitable por donde lo mires. Si estaba decidido a hacerlo, ¿por qué a las 19:20? Se enteró mucha gente a las 20:30 o 21, o no se enteró hasta que llegaron los primeros audios. Bueno, todo esto claramente nos pone en una situación muy delicada, porque después otras 8 provincias entendieron que no correspondía.
Hay ciudades que hoy, si vos vas en el área metropolitana, Santo Tomé está trabajando normal, o por lo menos indicó de trabajar normal. Pasás por Santa Fe y llegás a Rincón, y Rincón declaró que hoy no se trabaja. Bueno, después seguimos con porque acá la incertidumbre es los chicos que tienen que hacer un recuperatorio, la facultad, la gente. A ver, vamos a hablar con quien a través de, como vocero del gobierno de la provincia, hoy habló de bloque hace un ratito, hace minutos, y el doctor Eduardo Mazot siempre nos ha atendido muy correctamente. Eduardo, Luis Miro, buenos días. Gracias por tu tiempo. Por favor, Luis. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿qué preguntar? Hay un decreto provincial, hay un decreto nacional. ¿Cuál tiene la fuerza correspondiente para plantear cómo vamos a ir adelante? Porque en algunos lugares los gremios ya enviaron su negativa a que los empleados vayan, y hay otros lugares donde, bueno, la actividad privada es otra historia. Con ustedes hablamos lo público. ¿Cuál es la referencia que tenemos que tomar? Luis, es importante lo que decís. En primer lugar, hay que decir que ambas normas tienen su validez y su vigencia en el ámbito que le compete. El Poder Ejecutivo Nacional, ayer a cerca de las 20 horas, emite ese decreto, el que estabas mencionando, y pone el feriado nacional en todo el ámbito del territorio del país, pero la provincia no adhiere con un decreto que, por supuesto, y sabemos de las molestias y las incertidumbres que esto genera en el ámbito de la ciudadanía santafesina, pero no se puede dictar una norma con anterioridad porque también nosotros teníamos esa propia y esa misma incertidumbre que se había generado ya desde el día de ayer, ¿no es cierto?, con decretos, que si se fijaba feriado el día lunes o el día martes. Bueno, había toda una situación que estaba en las redes, en los medios de comunicación en forma permanente, pero había que esperar la norma nacional para también tener noción de cómo podía llegar a salir esa norma, ¿no? Entonces, ¿y cuáles eran los fundamentos y cuál era la disposición y qué ámbitos territoriales abarcaba? Porque también se estaba especulando con que solamente se dispusiera el feriado en un determinado sector del territorio de la República Argentina. Entonces, en función de eso y vista la norma nacional, se dispone una norma para lo que el Poder Ejecutivo Provincial puede legislar a través de un decreto, que es la no adhesión en el ámbito del sector público de la provincia de Santa Fe. Para el resto de las actividades del sector privado rige la norma nacional por una cuestión de que no es competencia de la provincia, ¿no es cierto? Así que hacemos lo que podemos dentro del ámbito que nos corresponde y en el cual tenemos competencia. Así que legal y técnicamente está habilitada la provincia para tomar esta definición. Sí, obviamente hay posturas diferentes en esto, tanto en redes o incluso vas a escuchar sindicatos, sindicalistas que han salido a decir posturas diferentes, y obviamente son atendibles, pero dentro de la autonomía de que tiene la provincia como empleador de sus trabajadores y dentro del ámbito de la provincia como la autonomía legislativa que tiene en esta materia, haya dispuesto que el sector público trabaje. Lo mismo hizo, por ejemplo, el Poder Judicial, dentro de su ámbito también, dispuso la apertura de tribunales y que tribunales provinciales trabajen normalmente. No así, por ejemplo, el ámbito de la justicia federal, que al ser un órgano administrativo, judicial nacional, está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Y el tema colegios, por ejemplo, que la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, salió hace un ratito atrás Víctor de Bloch dejando claro. Sí, lo escuché. Sí, salió con José Curioto, exactamente. La idea es que, a ver, ¿cómo es? Ahí no se paga doble, porque provincia indica que no. Claro, exacto, Luis. Lo que vos decís, mira, lo que vos decís es claro, y acá es bueno dejar claro este punto, porque la provincia al no adherir al feriado, no hay feriado. A ver, en el sector privado indudablemente rige la norma nacional, en el cual es feriado nacional, y entonces si los trabajadores cumplen tareas, van a tener que cobrar doble. En el ámbito de la justicia, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, en el sector público, al no adherir al feriado nacional, no es feriado, se trabaja, no es feriado, no es que son convocados a trabajar en un feriado, no es feriado, en consecuencia cobran normalmente.
Alejandra tiene para preguntarte un par de cosas más. Sí, Eduardo, Sí, buen por día, favor. buen día. ¿Qué pasa Buen con día, las ¿cómo estás, jurisdicciones Alejandra? Bien, ¿qué pasa con las jurisdicciones municipales? ¿Corre Bueno, lo mismo, digamos, cada municipalidad puede firmar un decreto y tomar una determinada postura según la localidad? Porque Coronda, por ejemplo, nos dice que hoy no trabajan, se adhiere al feriado, Rincón también, pero Rincón Santa Fe, tampoco, exacto. claro, Sí. Santa Fe, Santo Tomé y Rosario trabajan. Sí, eso, a ver, las municipalidades y dentro de su competencia y autonomía municipal, que es algo también todo esto es muy fino y muy discutido y está tanto en doctrina constitucional y jurídica y luchando dentro de la reforma que es la Constitución provincial, ¿no es cierto?, para decretar las autonomías provinciales. Yo entiendo que esto también es órbita y ámbito de las competencias de los municipios y podrían disponer la adhesión no, en realidad no la adhesión, sino regirse por el feriado nacional dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo o disponer que es en su ámbito municipal no se adhiere. Esto también surge a partir de la fundamentación del propio decreto del Poder Ejecutivo, que obviamente hay hasta uno lo analiza y legalmente, si bien es el DNU se ha analizado desde el punto de vista formal, sí, también tiene algunos cuestionamientos desde el punto de vista de la fundamentación, que eso ha sido, ya uno lee en las redes y hay cuestionamiento de todo punto de vista, pero sin entrar en el fondo de la cuestión, que puede llegar a ser hasta cuestionado. También hay que tener en cuenta que esto, la constitucionalidad o no de este decreto solamente lo pueden llevar adelante los afectados. Supongamos, si una persona o un empresario o una empresa dispone de no pagar doble en el sector privado porque cuestiona el DNU, lo va a tener que hacer vía judicial, ¿no es cierto? No es, claro, no es el Congreso ni la Asamblea Legislativa Permanente la que va a disponer si esto es constitucional o no, se analiza solamente lo formal. En cuestiones fácticas, Eduardo, si vamos a los hechos, estoy hablando con algunos docentes, dice se trasladaron actos escolares de cierre para mañana porque hoy no van. O en algunos hospitales que se reprogramaron cirugías. Es decir, una cosa es lo que se anuncia o lo que se informa y otra cosa es lo que está sucediendo fácticamente. ¿Qué pasa con esas situaciones que hoy son irregulares? Sí, eso es un poco lo que decía al principio, lamentablemente, y eso surge a partir de no diría la palabra desprolijidad, pero sí una cuestión de tiempo. La temporalidad de esto realmente a veces es inmediato, las decisiones que se toman en el ámbito político a lo mejor no son al tiempo de la vida real de la gente, o de la vida diaria de la gente y cotidiana. Entonces se pueden llegar a suspender exámenes, se pueden llegar a suspender cirugías, se pueden suspender actos. Entonces, ante esa situación, sí, esto deriva a lo mejor de esa decisión tomada en un determinado tiempo que afecta la vida de las personas. Ahora, lo que vos comentás y que mencionás, indudablemente las normas son de carácter general, entonces muchas veces suceden que afectan a determinadas situaciones en particulares. Yo escuché que, por ejemplo, la UNL no adhería y iba a tomar examen, iba a dar clases, bueno, no clases porque ya han terminado, pero sí seguramente van a tomar exámenes. Pero si una universidad privada tiene que no abre sus puertas hoy, seguramente los exámenes deberán ser reprogramados, y eso afecta la vida diaria de los santafesinos o de los argentinos, ¿no? Entonces, eso son situaciones que se toman de un momento a otro, a veces sin analizar el balance general de cuáles son las consecuencias de esas decisiones. ¿Pero le corre falta injustificada, por ejemplo, a los trabajadores que no van hoy a prestar funciones, trabajadores del ámbito público? En el ámbito, fíjate que en el decreto, en el artículo 2, establece que si hay alguna imposibilidad en el transporte es acreditada, tendrá justificada la tardanza, si es que llegó tarde, o incluso la posibilidad de justificar su ausencia, si es que realmente puede acreditarlo, que eso va a suceder, eso seguramente, eso está contemplado en el decreto, y eso creo que no va a haber ningún problema en el ámbito público, en el ámbito laboral público, porque se entiende la situación. Yo he escuchado y ya he tenido conversaciones con personas que han tenido dificultades con el transporte público, que en principio se sabía que iba a trabajar de manera normal, pero bueno,
son situaciones que a veces tienen y surgen inconvenientes. Bien, pero entonces sabíamos no que se se iba paga a trabajar. doble, no se paga doble, pero se puede Exactamente. justificar. Exactamente. Bien. Eduardo, yo en la reflexión final, ya esto como si estuviéramos haciendo una charla de café, tomando unos mates, sacándonos el lugar que cada uno ocupa, la verdad que no termino de entender. El ejemplo era esta selección por lo que demostró: unidad, esfuerzo, trabajo, compromiso. Yo escuché todo eso este fin de semana, este lunes. Yo escuché todo eso. Ahora, pasaron apenas, te insisto, no te estoy preguntando, estoy como haciendo una charla con vos y... No, sí, te entiendo. Y pasaron 24 horas y volvimos a ser el país de antes. Volvimos a ser el país que parece inviable que esto pueda alguna vez cambiar, aunque tengo todo el deseo del mundo de dejarle a mis hijos un país mejor. Pero no puede haber tamaño desorden. Otra vez la grieta, otra vez por un lado. Hoy miraba un tuiteo entre dos personas. Entonces uno decía, nos dejaron todo este ejemplo, los jugadores, la selección, vamos a festejar, pero también hay que trabajar. Y otro decía, déjame ir a la plaza a festejar. Y el que respondía era de Chubut, con todo respeto. A ver, Sí. Está viviendo como nosotros acá. Hay gente que, decime una cosa, Jorge, o Roberto, o María, o Sonia, que hoy tenían un turno que habían esperado hacía meses, estoy poniendo el tema salud, y de repente lo tiene que reprogramar. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, es muy fácil cuando un presidente con una virome, esto es cuestión mía, firma, pensá en ese grupo de personas también. Pensá en el que tiene una pyme y ya el viernes no trabaja porque es un asueto, sí, es un asueto administrativo, todo, pero esto genera, por lo menos que hasta el mediodía, sí, se puede trabajar, pero después hay un ambiente distinto. A ver, ¿qué estamos creciendo? ¿Cómo estamos creciendo como país? Porque decretemos para provincia de Buenos Aires y capital. ¿Por qué el que está en Jujuy, el que está en Misiones, la señora o el señor que está en Catamarca, o el que está ahora acá en Tostado, qué tiene que ver con esta historia? Mucho, porque es argentino, está perfecto. ¿Tiene derecho a festejar? Sí. ¿Va a Ezeiza? No. ¿Por dónde lo va a ver? ¿Por los canales o por lo que hagamos nosotros acá a través de aire? No termino de entender. Y me dicen, no te gusta festejar. Soy el primer hincha de Argentina. Estuvimos cubriendo el Mundial como nadie, como ningún medio del interior, con cuatro periodistas. Pero una cosa es el Mundial, la selección, la alegría. Festejemos. Aparte, yo no puedo entender por qué sale un DNU a las 20 horas si tenés todo un país esperando. ¿Por qué esto genera todo este gran lío? No sé, me agobia, me entristece. Me entristece. Coincido tu reflexión, Luis. Te digo que coincido 100% porque necesitamos un país federal, necesitamos una mirada desde el Poder Ejecutivo Nacional de manera federal, y eso no necesariamente tiene que ser el presidente o de jujeño, misionero, mendocino o santafesino. Puede ser de capital federal, como es en este caso, y tener una mirada federal del país. No importa de dónde naciste, de dónde te criaste. La mirada federal tiene que nacer de tu formación. Y creo que en esto hay veces, como vos decís, por eso al principio de la entrevista yo te decía que lamentablemente nosotros hacemos, o se decidió esto dentro de nuestras competencias. Lo que pudimos hacer, lo hicimos dentro de nuestras competencias. No podemos avanzar sobre otras cuestiones. Sí valoro lo que han dicho otras organizaciones como FIFA, el Centro Comercial, que van en el sentido de la conversación que vos decís, porque realmente estamos además en una época del año donde muchos comercios necesitan vender, donde mucha gente necesita además comprar, o sea, puede ir a lo mejor hoy a comprar, y la industria necesita trabajar. Ayer a la tarde y a la noche estuve en la ciudad de Rafaela por entregar un certificado dentro del Ministerio de Trabajo con la municipalidad y trabajar, y un poco nos
nos enteramos por las redes en el momento, y la verdad, los empresarios que estaban allí presentes también se sorprendían de la medida, que realmente es una situación de que afecta también al normal desenvolvimiento de industria y comercio. Pero más allá de eso, obviamente, el fundamento uno lo comparte desde el punto de vista de futbolero o de argentino, pero también hay que valorar otras cuestiones que hoy el país necesita, y dentro de lo que nosotros desde la provincia, el gobernador Perotti ha entendido, y dentro de las competencias que podemos, se ha dispuesto esto, que creo que la ciudadanía y la provincia entenderá que bueno, se ha tratado de hacer lo mejor posible dentro de lo que es las competencias de la provincia de Santa Fe. El subsecretario de Empleo provincial, el doctor Eduardo Mazó, pasó por aire. Gracias, Eduardo, hasta la próxima. No, gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia. Bueno, voy a plantear, creo que hay un montón de cosas que se quedaron claras.